El día de hoy, pues, vamos a platicar de algo que es de suma importancia. ¿Cuántas cosas no nos enseñan en la carrera, en los cursos, en los talleres, en los libros, en los seminarios en video, webinars a los que tenemos acceso en Internet? ¿Qué tiene que ver con técnica y teoría? Si bien nos va, por ahí nos avientan como una embarradita de la experiencia. Pero dentro de nuestra filosofía de enseñanza y aprendizaje, además de la colaboración en tiempo real, está también el contacto en tiempo real con nuestra propia experiencia humana vivida. Y es justo esa experiencia en tiempo real la que muchas veces nos puede permitir más que frenar un progreso, un proceso, un acercamiento hacia la forma en que trabajamos con nuestros clientes o consultantes, una forma de acceder a esa información que a veces nos da miedo indagar. Entonces, el webinar del día de hoy consiste en atrevernos a hacer esas preguntas que a veces pueden resultar incómodas, más que para la otra persona, para nosotros, al anticipar cómo puede reaccionar la otra persona. Y queremos englobar esta idea en el término osadía. Entonces, voy a compartir pantalla. Y les doy oficialmente la bienvenida a este webinar. Estaré interactuando con algunas y algunos de ustedes. Si tienen video abierto, pues yo así como va, quienes ya han participado en nuestros webinars saben que si tienen video abierto yo me voy a dar licencia de preguntarles porque supongo que tienen la cámara abierta porque quieren participar e interactuar. Y si no tienen la cámara abierta, igual les voy a preguntar cosas si pueden abrir su micrófono o pueden interactuar con nosotros a través del chat. Esperando, changuitos, que estén ahí presentes. Muchas veces también pasa que interactuamos con personas que igual y no tienen la cámara abierta. Estamos interactuando con el vacío, pero también es válido interactuar con el vacío. También ofrece respuestas. Más de eso un poquito adelante. Entonces, les voy a platicar como la estructura de nuestro webinar del día de hoy. Calculen más o menos 1 hora 45 minutos desde este punto hasta el cierre, ¿vale? Vamos a empezar por hablar de osadía, no tanto en términos teóricos como en términos técnicos y prácticos. ¿A qué nos podemos referir con osadía? ¿Y qué uso tiene la definición operacional de esta palabra en la sala de terapia? Después les voy a plantear 3 preguntas con las que quiero que contacten, que al mismo tiempo van a fungir de una puerta de apertura hacia un contacto más íntimo con nuestra propia curiosidad, con nosotras y nosotros mismos. Después un poquito de teoría, porque nunca sobra, para hablar acerca de qué son estos procesos. Ahora se está usando mucho la idea de la terapia que está centrada en procesos más que centrada en diagnósticos. Entonces, me gustaría ahondar tantito en qué son los procesos, tanto en términos conductuales básicos como en términos relacionales de la teoría del marco relacional, para finalmente aterrizarlo en la terapia desde el enfoque contextual. Después hablaré un poquito, porque si estamos hablando de osadía, pues también es necesario contactar con el respeto, preguntarnos si estas dos palabras se enmarcan en oposición o si existe algún punto jerárquico más arriba de las dos que nos permita coordinarlas. Lo mismo con la palabra compasión, que puede estar muy cercana en el campo semántico a la palabra respeto, pero también tiene sus implicaciones y también tiene su forma de ser trabajada. Después vamos a regresar a osadía otra vez para que una vez dado todo el contexto, la podamos volver a abordar con un poquito más de sentido teórico y ahora sí, experiencial. Posteriormente nos vamos a mover a una idea bien importante en toda esta técnica psicoterapéutica que tiene que ver con calibrar y estar en contacto con nuestra experiencia como si fuera una brújula interna que nos puede orientar hacia los movimientos
más eficaces que podemos hacer para ayudar a los pacientes a destrabarse. Es bien importante aquí recalcar que desde el enfoque contextual, cuando un paciente llega a sesión, no es que esté descompuesto, roto o funcionando mal. Simplemente se trata de identificar patrones de comportamiento que le hacen sentir atorada o atorado en la vida y de cómo nuestra intervención clínica, siempre en equipo, le va a permitir encontrar formas de desatorarse. Entonces, como estoy hablando de trabajo en equipo, puedo hablar también de la alianza terapéutica como un calibrador de esta brújula interna, del tipo de movimientos oportunos que puedo hacer para llevar a cabo una intervención efectiva para las necesidades de mi consultante. Casi al final hablaré de los límites. ¿Cuáles son los límites? No tanto de la interacción, sí, obvio de la interacción, pero también cuáles son los límites de mi curiosidad. ¿Cuáles son esas estructuras verbales que de repente me frenan para explorar cosas que son clínicamente relevantes y que yo necesitaría contactar, aun si me da un montón de pena, vergüenza o miedo? Esos límites, ya veremos, no están para romperse a lo güey. No están tampoco para limitarnos. Están para ser contactados y para ser explorados de tal manera que orgánicamente vayan creciendo. Porque si estamos hablando de una terapia basada en procesos, ¿qué creen? El terapeuta también está expuesto y en contacto con sus propios procesos psicológicos en tiempo real y en el transcurso de un proceso completo de psicoterapia. Esos son los límites. Y al final voy a regresar a las 3 preguntas. Es como un ejercicio un poquito circular en donde abrimos, entendemos un poco de qué estamos hablando y cerramos en el mismo punto de apertura. Es regresar a estas 3 preguntas con las que vamos a abrir la parte experiencial para ver qué nos dice la experiencia después de todo lo que hayamos platicado y trabajado el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ahora nada más tengo 2 cámaras abiertas, entonces Edith y Fátima van a ser bombardeadas. Por ahí si alguien más quiere abrir la cámara, va a ser también, no, es broma, no les voy a bombardear de nada, pero voy a estar interactuando en la medida de lo posible con la mayor cantidad de participantes que quieran, ¿ok? A ver, vamos a abrir Bokedit. ¿Qué significa para ti, de bote pronto, sin teoría, sino desde tu corazón? ¿Qué te hace sentir, para especificarlo un poquito más en lenguaje clínico, qué te hace sentir la palabra osadía cuando la escuchas o la lees? Ok, pues que somos, primero buenos días, perdón, una disculpa, buenos días. Pues bueno, que somos capaces de hacer o que podemos hacer algo más allá de nuestro límite quizá, o ser como tener el impulso, la valentía de hacer algo. Ok. Voy a pescar palabras clave porque es uno de mis ejercicios favoritos, la pesca de palabras clave que van atando cabos en las redes de relaciones que tenemos en las ideas que abarca esta metáfora llamada mente. Perdón, lo dije muy complejo. Voy a ver esas palabras que te hacen comportarte, ¿sí? Okay. Valentía, dijiste. Límites, dijiste. Trascender los límites, dijiste. ¿Sí? Ahora déjame preguntarte nada más una segunda pregunta de seguimiento y ahí le paramos por ahora. ¿Para qué? Para conocer algo, para aprender algo nuevo, para tener un conocimiento diferente. No sé, podría ser para mí eso. Ok. Palabras clave. Conocer, aprender. No lo dijiste tal cual, lo estoy sintetizando. Y descubrir. Conocer algo nuevo, diferente. ¿Sí? Entonces fíjense cómo inmiscuido ahí irremediablemente está el juego de los valores. Porque si tenemos bien definido, o más o menos bien definido, un para qué, vamos a aceptar el cómo. ¿Ok? Fátima, osadía, una idea, o 2, o las que quieras. ¿Qué te hace pensar? Iniciar una aventura. Oh. ¿Y a dónde te llevará ese inicio aventurero? Pues justo como lo mencionaba un poco Edith, descubrir algo que tal vez siempre ha estado, pero no lo conozco, o que no lo conozco y nunca ha estado, y es como ese atreverte
a descubrirlo sí, a descubrirlo. Va. Pues vamos a descubrir qué relación tiene esto. ¿Alguien más? Quien quiera, compártanos por el chat una palabra, no tanto como de definición teórica, sino desde la experiencia. Lisbeth, te escucho. Hola, buenos días. Buen día. No puedo prender mi cámara porque está fallando mucho, pero yo soy de Mérida, Yucatán, entonces cuando tocaste la palabra osadía, se me viene a la mente que aquí utilizamos mucho. Es que fue una osadía ir al centro, ¿no? Entonces el centro de Mérida es muy concurrido, hay mucha gente, hay muchos comercios, entonces para que tú puedas llegar a comprar algo, es algo complicado por todo lo que tienes que pasar, ¿no? Entonces, el significado que yo le doy de osadía es de que vas a hacer algo, es complejo, pero terminas haciéndolo y por ende, pues obtienes buenos resultados y pues a lo que fuiste, ¿no? Entonces, para mí ese es el significado de osadía, que puede ser muy complejo, pero a pesar de esa complejidad, lo vas a obtener. Va. Y lo que me brinca a la cabeza es la palabra propósito. Porque no se trata de hacer cosas osadas sin propósito. Pues eso nada más sería como aventarse al ruedo a ver quién te atropella. Pero si tienes propósito en mente, pues igual y jala para algo, ¿no? Vamos a ver para qué. Exacto. Ok, osadía. Un segundo. Ok. Esquematizada de forma muy minimalista, muy simple. Utilizo la palabra tibieza, podría utilizar la palabra pasividad, podría utilizar la palabra timidez, cualquier palabra. El punto aquí es identificar esta experiencia interna que tiene que ver con sentirnos limitados o detenidos por la posibilidad de un riesgo latente. ¿Sí? Quizás puedan encontrar ustedes su propia palabra. Yo elegí tibieza, pero no es definitoria. Limitarnos ante la posibilidad de un riesgo latente. Y estos riesgos normalmente lo que generan en la estructura de pensamientos es cuidado. Te puede pasar algo que amenace o atente contra tu integridad, contra tus valores, contra lo que es importante para ti. Ten cuidado, no te vayas a poner en riesgo de ser dañado o lastimado de alguna manera. El tema aquí con esta palabra que utilizo como tibieza es que a la hora de la interacción terapéutica es una aproximación que suele limitar, no llegar, no alcanzar a los puntos más importantes de lo que queremos nosotros conocer y reconocer y hablar en voz alta y trabajar con nuestros consultantes. Pero desde ese lugar difícilmente llegamos. Después tenemos el otro polo. Le voy a llamar agresividad, violencia, transgresión. Aunque transgresión yo la pondría justo en la rayita entre osadía y agresividad. Y también en la rayita entre tibieza y osadía. Porque la transgresión implica trascender un límite preestablecido, ya sea por las reglas de las redes verbales o por las reglas establecidas en la sociedad o por experiencias directas con cosas que nos han hecho sentir de una manera inadecuada, ¿sí? Entonces, yo en agresividad o violencia pondría que una de sus características en términos de la interacción terapéutica es que se puede pasar y puede llegar a cerrar lo que queremos que permanezca abierto. ¿Qué es eso que queremos que permanezca abierto durante las sesiones terapéuticas? Rosa. No sabemos. Lucrecia, ¿qué queremos que permanezca abierto durante la interacción terapéutica? Interesante, no sabemos. ¿Alguien que me quiera decir qué queremos que permanezca abierto durante la interacción terapéutica? Dice, Lucrecia, perdón, no estaba viendo el chat. La comunicación sincera. ¿Algún término un poquito, sí? ¿Algún término un poquito más cercano a los que usamos
En la confianza, dice David Amaya, sí. La cercanía. Le voy a llamar así. Queremos que permanezca abierto el contacto con la experiencia. ¿Sí? Que ninguna experiencia mental, emocional o conductual no encuentre lugar o cabida mientras estamos interactuando con nuestros consultantes. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de 3 preguntas. Les voy a invitar a todas las personas que están participando, con o sin cámara, que por favor tomen un pedazo de papel, un cuaderno, un lápiz, una pluma, y que hagan esta parte inicial, es la parte A de un ejercicio experiencial que vamos a estar transitando el día de hoy. Les invito a que anoten 3 preguntas, entre comillas, atroces. Entiendan por atrocidad lo que ustedes quieran, ¿ok? Aún si permiten que la palabra clave sea atroz o atrocidad, les voy a invitar que no permitan que les oriente la violencia, el escarnio, la humillación o las ganas de incomodar o hacer sentir mal a la otra persona. Esos no son los indicadores de valor. Esos no son los parámetros brújula. Lo que quiero que sea el parámetro brújula es que sea la satisfacción más íntima de su propia curiosidad, de ustedes, como contactar la curiosidad clínica de la manera más íntima que les resulte posible en este ejercicio, en esta parte inicial del ejercicio, y que desde ese lugar se permitan orientar para hacer 3 preguntas. La primera pregunta es para mí, para Tomás. Quien quiera al final la puede contactar y hagan una pregunta atroz, entre comillas, ¿sí? La segunda pregunta es para ustedes mismas y ustedes mismos. Es una pregunta autodirigida. ¿Qué preguntas se harían en contacto directo con lo más íntimo de su curiosidad si no hubiera reglas ni consecuencias nefastas? Si solamente esa pregunta permitiera abrir algo que de pronto les da miedo contactar. Y la última pregunta va a ser una pregunta que le podrían hacer a todos y cada uno de sus pacientes. Obviamente esto va a cambiar porque el contexto es distinto, el contexto de la alianza, el contexto de la confianza, el contexto de la relación, el contexto del tiempo que llevan conociendo a alguien, el contexto de qué tan cómodas o cómodos se sienten con esa persona en particular. Sin embargo, les invito a intentar englobar o destilar la esencia de una sola pregunta atroz que le podrían hacer a todos y cada uno de sus pacientes y que este límite del miedo, de la vergüenza, no permitiría hacer tradicionalmente. Por favor, solamente quiero que me avisen, con que me avisen 1 o 2 personas por el chat que ya la tienen, paso a la siguiente slide. Pero tómense su tiempo. No se apresuren en este paso. Una para mí, otra autodirigida y otra esencial que le podrían hacer a todos sus pacientes o consultantes. Listo, dice Edith. Una persona más que me diga que está lista y avanzamos. Listo, dice David. Vamos a movernos. Igual, si todavía no las han terminado, pueden seguir ocupando este tiempo para
para seguirlas planteando. Ok. Procesos. Ahí va la parte teórica. Intentaré hacerlo lo más fluido y dinámico posible para no atorarnos en detalles, pero de todas maneras aquí les voy a invitar a que hagan las preguntas que necesiten hacer, ¿ok? Este va a ser un buen momento para disipar algunas dudas que tienen que ver más con la teoría detrás de la práctica de las terapias contextuales. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando de como toda la serie de pasos que ocurren entre un input y un output, entre una condición inicial y un resultado final. ¿Sí? Si una persona llega a terapia con una problemática en donde se siente atorada, les decía, y sale de una sesión, de 2 sesiones, de 20 sesiones, de todo un proceso completo, sintiéndose fluida, estaríamos hablando del proceso terapéutico, el cual irremediablemente implica una serie de pasos, los cuales a su vez tienen una serie de comportamientos encadenados. Los procesos son situaciones en las que vamos encadenando comportamientos desde una parte inicial o desde un punto inicial hasta un resultado final. Entonces, al hablar de procesos conductuales básicos, podemos identificar procesos de habituación, sensibilización, desensibilización, reforzamiento, castigo, extinción, entre otros. Y cada uno de estos procesos tiene una secuencialidad de eventos que nos llevan de un punto A a un punto B. Ejemplo, le voy a preguntar a David Amaya. ¿A qué nos referimos, David, con habituación? ¿Me escuchas? Sí. Es un proceso en donde un estímulo, cuando se está presentando en diferentes momentos y constante con la misma intensidad, disminuye la respuesta que tenemos de percibirlo. Ejemplo, cuando llegamos a un antro, una discoteca o un perreo, podemos escuchar la música muy alta y después de un tiempo, cuando el estímulo ha sido constante, vamos a empezar a habituarnos y va a dejar de tener el mismo efecto. Exactamente. Y aquí el efecto, muchas gracias, David. ¿Acaso eres conductista? No, al contrario, psicoanalista. Nah, no es cierto. Una definición totalmente conductual al respecto. Ay, perdón, mis perros están ladrando. A ver, saca. Una definición totalmente conductual con respecto al proceso de habituación. No voy a definirlos todos, nada más repasar, pero sí quiero hacer hincapié y énfasis en esta parte del proceso, cómo tenemos una situación A o una condición inicial A, ocurren una serie de eventos, interacción organismo-ambiente, que nos llevan a un resultado B. Aquí la situación inicial A en el proceso de habituación es un estímulo en particular generando una reacción o una respuesta concreta por parte del organismo. En este caso, el organismo es un humano, llegando al contexto de una discoteca en donde el estímulo en el que nos estamos fijando es la intensidad del volumen de la música. Genera una respuesta inicial. Esta respuesta puede ser una serie también de comportamientos, no es un único comportamiento, es un complejo comportamental. Podemos taparnos los oídos, podemos agachar la cabeza, podemos bailar, podemos encontrar refugio en un sitio más silencioso, X. El chiste es que tenemos una respuesta inicial asociada a la presentación inicial de este estímulo o a la llegada inicial a un contexto. Y conforme el estímulo se sigue repitiendo en una línea temporal, la respuesta del organismo va a disminuir en intensidad a la presentación del mismo estímulo o del mismo complejo estimular, porque no es un solo estímulo, son las luces, es la frecuencia de la música, el volumen, etcétera, ¿no? Pero vamos a llamarle estímulo, que fuera uno. La respuesta del organismo ante un estímulo inicial en el punto A es una respuesta en particular. Y después de que ocurre el proceso de habituación, podemos decir que ha transcurrido el proceso y nos lleva un resultado B, cuando ese mismo complejo estimular deja de generar las mismas respuestas en el organismo.
Cuando decrementa la intensidad o la frecuencia de las respuestas originales en el organismo, entonces podemos decir que el organismo se ha habituado a un contexto específico con un estímulo o una serie de estímulos. Sensibilización es lo mismo, pero al revés. Un organismo en presencia de un estímulo repetitivo en donde las respuestas, en vez de disminuir, aumentan en intensidad o frecuencia. Desensibilización es el proceso a través del cual hacemos una habituación sobre una sensibilización inicial. O sea, es muy parecido a habituación, pero aquí ya tiene que haber ocurrido una sensibilización de antemano y vamos a encontrar la forma de que esta sensibilización se desensibilice o se retraiga, se retroceda. Reforzamiento, castigo, extinción son procesos a través de los cuales la frecuencia, intensidad o duración de los comportamientos aumentan o disminuyen en función de sus consecuencias mediatas e inmediatas con el medio. Reforzamiento, una respuesta X que aumenta en frecuencia o en intensidad dada una consecuencia, digamos, favorable para su supervivencia. Castigo, lo mismo pero al revés. Un comportamiento que disminuye en frecuencia o en intensidad dada una consecuencia desfavorable para su supervivencia o adaptación. Y extinción es como la repetición de una respuesta que antes estaba asociada con una consecuencia en particular, deja de estar asociada con esa consecuencia en particular y entonces se extingue o deja de ocurrir o disminuye mucho en frecuencia. Quiero preguntar, a ver, si Fer está atento o atenta, porque no sé si es Fernando o Fernanda. Fer. Sí, Fer. Hola Fer, Hola. ¿cómo estás, Fer? Bien, gracias. Me da mucho gusto. ¿Por qué serían importantes los procesos conductuales básicos, entenderlos y conocerlos en una práctica clínica de un psicoterapeuta conductual? ¿Qué sentido tiene? Híjole, qué pregunta. Bueno, pues yo pienso que porque lo vamos a acercar a esto, ahora sí como que entender el concepto. Ajá. Y poderlo llevar a cabo como dentro de la terapia. Uh-huh. No sé, ¿no? O sea, pasamos como, pues justamente eso, ¿no? Que desde el inicio de la terapia se puede estar dando, Okay. que nosotros lo podemos ver, no sé, ¿no? Como, ay, es que me puse demasiado nerviosa. A ver, no te preocupes, Fer. Alguien te va a ayudar. Alguien más, pero Alguien te va a bueno, ayudar. algo que Ajá. me gustaría así rapidísimo para creo, Sí, dime. llevar la respuesta, que por ejemplo hay verbalizaciones, conductas que podemos reforzar, ¿no? Ajá. Y también como, pues sí que podemos ocupar el reforzamiento para aumentar ciertas cosas que están sirviendo y funcionando tanto para su proceso como para la relación terapéutica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, Sí. ese podría ser como el comentario. Muchas gracias, Fer. Sí, me puedo enfocar un poquito en la última parte, que son procesos a los que todas las personas que van a terapia están sujetos mientras interactuamos con ellas y también una vez que salen. Porque hay otro proceso que no puse aquí, procesos de discriminación y generalización de las respuestas. Lugares específicos en donde esas respuestas funcionan para lo que se está buscando que funcionen y contextos específicos en los que esas respuestas no van a funcionar, aunque en otros contextos sí funcionen. ¿Ok? ¿Alguien más, antes de que cierre la explicación de procesos conductuales básicos, me quiere decir qué rol juega el entendimiento y la comprensión de los procesos conductuales básicos para los psicoterapeutas conductuales? ¿Por qué es importante conocerlos y saber cómo funcionan? ¿Quién dijo yo? O que elija mi dedito. A ver. Patrick Mesa. También estaba con las mismas preguntas de qué decir con procesos. Bueno, yo creo que al menos para no variar la respuesta que ya dijeron, sería como para tener indicadores, ¿no? Utilizaría como una forma de obtener unos indicadores fiables. Saber exactamente qué está sucediendo en terapia, en qué proceso nos estamos enfocando y exactamente qué estamos esperando de cada proceso. Más o menos sería así. Sí, indicadores como clínicos que nos permiten saber en qué estoy trabajando. Va. Les voy a dar mi respuesta.
Gracias, Patrick. Les voy a dar mi respuesta. Mi respuesta es que la importancia de conocer y entender los procesos conductuales básicos para el psicoterapeuta conductual es saber qué está haciendo. Es un marco de referencia. Si son básicos, partimos del supuesto que todas las personas transitan estos procesos. Saber qué estoy haciendo, y ahí les va, siempre es importante. Saber qué estoy haciendo, ¿para qué? ¿Para qué llega una persona a la sala de terapia, Edith? En términos bien simples, dime 1 o 2 palabras máximo. ¿Para qué llega una persona a la sala de terapia? Porque necesita ayuda, necesita comprender lo que le está sucediendo. ¿Para qué? Para... Ahí está Jimena, ya te robó la palabra. Ok. ¿Lo viste? Para cambiar. ¿Lo viste? Sí, sí. ¿Lo viste Ya, en el ya. chat? Sí. En una palabra es eso. Gracias. Llegan las personas a la sala de terapia, sí, para dejar de sufrir, para entender bien qué les está pasando, para ver qué historia de aprendizaje y reforzamiento la llevó al punto en donde está, cómo se atoró, en dónde está atorada, etcétera. Pero todo esto tiene un propósito muy concreto, que cuando llega una persona a la sala de terapia, la persona llega a la sala de terapia para cambiar su forma de interactuar con el medio en el que vive, el contexto en el que está, para cambiar sus relaciones consigo misma, con los demás y con el mundo. Lisbeth. Sí, fíjate que esto de cambiar es muy importante y creo que se le ha dado una connotación también negativa, ¿no? Porque me ha pasado con unos pacientes que le pregunto, bueno, ¿para qué llegas acá, no? O el por qué estás aquí. Y me dicen, y dudan, ¿no? O sea, en vez de cambiar, para cambiar, no, bueno, para mejorar, me dicen. No, le digo, es que sí va a haber un cambio aquí, le digo, realmente la palabra cambiar no es negativa, le digo, al contrario, le dije, ¿para qué entras a la sala si vas a salir de la misma manera? Le digo, entonces, pues es un cambio comportamental, les digo, y ya es como que cambia la connotación negativa de cambiar a algo, pues, funcional para ellos, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias, buen comentario. Es como cambiarle la valencia. La valencia quiere decir como la carga apetitiva o aversiva que puede tener una idea, un concepto. Normalmente el cambio viene cargado de una valencia negativa. Cambiar puede ser malo, cambiar puede ser peligroso, cambiar puede ser desconocido, cambiar puede ser desconcertante, cambiar puede ser incierto. Y entonces cuando utilizamos la palabra puntual, cambio, no, aguanta, ¿cómo que voy a cambiar? Pues ni te preocupes, de todas formas estás cambiando todo el tiempo, tus células se renuevan cada 7 años, eres una persona completamente diferente orgánicamente en tus células de la que eras en el pasado. Entonces, todo el tiempo estamos cambiando. Aquí lo que también queremos cambiar, regreso, son patrones de conducta que nos atoran por patrones de conducta más fluidos en términos de lo que nosotros o nosotras consideremos valioso. Ok, sí, para eso es, para cambiar. Para eso nos sirve conocer los procesos conductuales básicos, porque todos estos procesos conductuales implican un cambio en el comportamiento de los organismos y de las personas. Las personas son organismos. Después vienen los procesos relacionales, la críptica teoría del marco relacional. Nada más les voy a hablar como de los 3 presupuestos de la teoría del marco relacional. Primero, la vinculación mutua. A ver, les voy a pedir, quien quiera, no saben qué les voy a pedir, entonces es un riesgo, sean osadas, gozados, pero les invito a que levante la mano alguien. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Ahí está, Edith. Ok. Además está bien fácil. Pensaban que iba a ser algo tremendo, está bien fácil lo que va a hacer. Abre tu micrófono, por favor, Edith. Muchas gracias. Sí. Proceso 1, vinculación mutua. Si batería negra, entonces batería roja. ¿Sí? Batería roja. Entonces, batería negra. Bien. Excelente ejemplo. Es una cualidad tan simple que siempre damos por sentada, pero es el proceso número 1 detrás de toda la teoría de los marcos relacionales y se llama vinculación mutua. Es algo que supuestamente solamente los humanos somos capaces de hacer en automático. Es algo que la mente conecta por sentado.
no tienes que tener como ningún otro entrenamiento previo para poder hacer esta relación. Batería negra, batería roja, te presento la batería roja, va de regreso la negra, vinculación mutua. Si A, entonces B, B, entonces A. Vinculación combinatoria. Seguimos contigo, Edith. Batería negra, entonces batería roja. Batería roja, entonces vaso de café. ¿El vaso de café también puede implicar A? No sé, ¿podría ser otra cosa? ¿Otro objeto? En este caso, me puede regresar también a mi batería negra inicial. Y a eso le llamamos vinculación combinatoria. Si A, entonces B. Si B, entonces C. Y sin haber apareado nunca jamás el elemento A con el elemento C, la mente solita es capaz de derivar que el elemento C puede implicar al elemento B por estar relacionado antes con un elemento A. ¿Ok? Vinculación combinatoria es eso. Y finalmente, transformación de funciones. Este está muy divertido. ¿Ok? La batería negra y la batería roja son amigas. Déjenme tomar mi café para que esto funcione. La batería negra y la batería roja son amigas. Este vaso es el vaso desamigador. ¿Ok? ¿Este vaso qué es, Edith? Desamigador. La batería negra y la batería roja, ¿qué son? Amigos. ¿Ahora? ¿Ya no son amigos? ¡Vámonos! Transformación de funciones. Nunca se los van a poder explicar más simple, ¿ok? Así que espero que hayan tomado nota. Estos conceptos tan complejos se pueden reducir a una visión simple. Sí se puede, cuesta trabajo, pero sí se puede. Entonces, eso le llamamos transformación de funciones. Como un elemento A y B relacionados directamente desde un marco relacional X en origen, pueden, al ser vinculados con un tercer elemento C, cambiar la función de su relación original. Estas dos eran amigas y este es el vaso desamigador. Cuando los vinculo adentro, cambian su función y ya no son amigos. ¿Queda? Esos son los procesos relacionales básicos. Muchas gracias. A ver, la pregunta capciosa para quien quiera. ¿Cuál es la importancia de conocer los procesos relacionales básicos para el terapeuta conductual contextual? Ahora sí, yo ya no nada más dije conductual. ¿Cuál es la importancia de conocer estos procesos relacionales para el terapeuta conductual contextual? Contésteme quien quiera. Cambiar la función. Gracias, Fer. Quiere decir que estamos haciendo vinculaciones mutuas y vinculaciones combinatorias, porque solamente estamos extendiendo el conocimiento de los procesos conductuales básicos a otros procesos llamados procesos relacionales. ¿Ok? Y finalmente voy a hablar de los procesos en terapia contextual. Ahora sí vamos a empezar a aterrizar en la parte experiencial, así que pónganse listas y listos. Los procesos en terapia, estos procesos son de ACT, pero también estoy extrayendo procesos más globales que no solo son parte de la terapia ACT. Son el análisis funcional. Análisis funcional es identificar conductas, eventos internos, antecedentes, eventos internos, conductas, consecuencias inmediatas y consecuencias mediatas o a mediano largo plazo. Análisis funcional, tener un buen entendimiento de cuál es la secuencia de eventos detrás de los comportamientos de atore que no permiten fluir de las personas. Desesperanza creativa. La desesperanza creativa es como una llave o como un puerto de acceso para generar esto que en psicoterapia ACT llamamos disposición al cambio, apertura o disposición al cambio. Es como la puerta de entrada hacia empezar a generar una aproximación diferente a lo que estoy haciendo. Ya no me gusta lo que estoy haciendo, ya me di cuenta que lo que estoy haciendo no funciona para lo que quiero que funcione. Eso es desesperanza creativa. Desesperanzar un patrón conductual para encontrar la forma de darle más motivación a otros patrones que no se han intentado. Apertura, que tiene dos procesos de fusión y aceptación.
Conciencia, que tiene dos procesos, tiempo presente y yo como contexto, y enganche o compromiso, que tiene dos procesos, valores y acción comprometida. Después vamos a tener la alianza terapéutica también como un proceso continuado a lo largo de toda la terapia, y finalmente el proceso del tiempo. El proceso del tiempo es complejísimo, involucra muchísimas variables que no vamos a poder tener presentes todas las veces. Algunas se nos van a escapar, pero en el proceso del tiempo es en donde se desarrollan todos los demás procesos, ya sea sesión tras sesión, interacción tras interacción o en todo el proceso de terapia, ¿vale? Ok, entonces vamos a hablar de osadía. Perdón. Entonces, osadía. ¿Qué onda con el respeto? Porque cuando hablamos de osadía, les decía que de pronto es necesario encontrar puntos de transgresión en los límites que ya tenemos establecidos. De la agresividad a la osadía y de la pasividad a la osadía, ¿ok? Entonces, para responder de la forma más simple, ¿qué onda con el respeto? Quiero decir que fragilizar a una persona también puede ser una falta de respeto. Platíqueme a alguien por chat, por micrófono o por donde quiera. A ver si está por ahí. Ariadna, ¿estás por ahí? No está. Sonia, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Hola, Sonia. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué querrá decir esta palabra de fragilizar? ¿Qué es eso? Pues en el contexto de la psicoterapia, pienso que puede ser el ejercicio de no permitir que el consultante haga la búsqueda de sus recursos personales y tal vez adoptar una postura sobreprotectora que no le permita desarrollar su potencial, ¿puede ser? Me encanta, me encanta. La voy a copy-pastear para otros webinars. Me parece súper precisa. No permitir que un consultante haga uso o encuentre sus propios recursos para cambiar y adquirir una postura terapéutica de sobrecuidado o sobreprotección. Es como quitarle el poder y la agencia a la gente. Entonces, para mí, cuando hablo de osadía, el respeto está centrado en la idea de darle a las personas su agencia para encontrar, desarrollar o trabajar en sus propios recursos para seguir cambiando, tanto en las sesiones como sobre todo afuera de ellas, ¿sí? Eso tiene que... Muchas gracias, Sonia. Si de pronto se nos atora esta idea de decir, bueno, pero es que si soy osado voy a faltar al respeto, vamos a recurrir también a su antítesis. Ser demasiado respetuoso puede ser irrespetuoso. Acordámonos que las personas están en terapia para cambiar, no para perpetuar patrones. Y la compasión, pues un poco parecido, ¿no? Aquí la idea sería, en un workshop de Robin Weisler, una psicoterapeuta ACT, ella mencionó que a veces lo más compasivo es no ser compasivo. Y nuevamente, esto no quiere decir ser agresivo, ser irrespetuoso, violentar o romper los límites ciegamente de las personas. A veces lo más compasivo es no ser compasivo con los patrones de conducta de atasque de la gente. Porque si alguien llega a consulta con un patrón de conducta que le tiene atascado y me muestro demasiado compasivo con su patrón de atasque, no le voy a ayudar. Lo voy a dejar en la misma posición en la que llegó. No va a haber cambio. Lo cual nos lleva a contactar una brújula en el interior. ¿Ok? Esto nos va a dar pie a un ejercicio experiencial que vamos a hacer hacia el final de la sesión. Pero lo podemos ir calibrando, contactando de una vez. Así como les pedí hace ratito que escribieran sus preguntas, espero que ya todas las personas tengan sus preguntas listas. Les voy a preguntar, hagan contacto con la última pregunta. Alguien que me quiera compartir, levante la mano. Quien quiera, esto sí es totalmente libre y yo no voy a seleccionar a nadie a la fuerza, pero alguien que me quiera compartir dentro de sus 3 preguntas, la pregunta número 1
que les dije algo que me preguntarían a mí. ¿Quién quiere compartir? Les invito abiertamente. Levante la mano o abra micrófono. Anímense. Bueno, Edith tiene la mano levantada, pero no sé si de hace rato. ¿Sí? ¿Ahorita? Sí. De lujo. Va. Ok, mi pregunta Espera. sí. Antes de preguntarla, gracias. Antes de preguntarla, aquí lo más importante, y también para todas las personas que están interactuando con su propia lista de preguntas, lo más importante ahorita es como antes de hacer la pregunta, identificar, Edith, como en contacto con tu propio sentimiento, ¿qué experimentas al saber que vas a hacer esta pregunta? Porque esto ya da pie a la emoción que quiero que aprendan a experimentar y a la que quiero que aprendan a hacerle espacio cuando vamos a hacer, entre comillas, osados o osadas en la sala de terapia. Antes de hacerme la pregunta, compárteme. ¿Qué experimentas? Ponle nombre a tu experiencia. Preocupación, miedo. Okay. Normalmente cuando experimentas preocupación y miedo en una interacción social con alguien más, ¿qué es lo que más sueles hacer? ¿Qué es lo que más suelo hacer? Híjole, qué pregunta más difícil. Quizá no hablar, quedarme callada. Ok, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. O sea, si estoy en una interacción social y de repente se me ocurre algo que decir, que preguntar, que me genera esta preocupación y este miedo, tradicionalmente eso es señal de no hables, no digas, cállate. Pero en este contexto específico del entrenamiento que estamos haciendo el día de hoy, quiero saber si existirá alguna otra función de esa misma experiencia emocional a la que le estás llamando miedo, además de callarte o no hablar. ¿Podríamos encontrar alguna otra conducta con un propósito valioso? Quizás sí. Ay, Dios mío, qué pregunta tan más complicada. Sí, quizá no quedar, podría ser, estoy pensando, claramente, sería no quedar en ridículo, que no se den cuenta de mi falta de capacidad, de que no sé hacer las cosas bien, no sé. Y entonces, al hacer la transformación de funciones en este contexto específico, yo te pregunto, sí, ¿por qué? ¿Por qué si te da pena, si te da este miedo, si normalmente cuando sientes estos nervios o esta emoción de preocupación, lo más natural es quedarte callada, sentarte? Porque me puede servir de experiencia. Y justo ahí es en donde les digo que estamos contactando con el límite desde adentro, no lo estamos rompiendo ni violentando. Ese límite tiene esa sensación asociada a la que ahorita le estamos llamando miedo. Y al contactar con esa sensación, podemos explorar más de nuestros límites. Pregunta, por favor, ahora sí, Edith. Gracias. ¿Qué fue lo más difícil de iniciar en esta progresión? Gracias. Antes de contestarte, quiero preguntar cómo se siente haberlo preguntado. Ya lo preguntaste, ya tactamos el límite desde adentro y ahora lo estamos tactando desde afuera. ¿Qué experimentas? Tranquilidad. Oh, inesperado. Mucho de la terapia basada en procesos es que los resultados pueden ser inesperados, pero es el proceso mismo el que nos va a ir orientando. En este caso experimentaste tranquilidad. Podrías haber experimentado vergüenza, pero no es lo esencial enfocarnos en si el sentimiento fue positivo o negativo, sino en el tránsito por esa experiencia. Ok, gracias. Gracias. Lo más difícil de haber empezado en esta profesión, creo que tiene que ver con la soledad de un terapeuta que se dedica a la consulta privada, con la incertidumbre de si vas a tener o no pacientes porque de eso decidiste que vas a vivir, y sobre
esta continua voz interna que te pregunta si estás haciendo bien o mal las cosas en función de los resultados que vas viendo con las personas. Yo creo que eso sería lo más difícil, y no nada más de empezar, sino de decidir seguirle, ¿sí? De darle continuidad. Muchas gracias por la pregunta, Edith. ¿Queda claro? Quiero escuchar comentarios o leer comentarios acerca del pequeño ejercicio que acabamos de hacer con la participación voluntaria de Edith. ¿Qué piensan al respecto de lo que acaban de observar? Cuéntenme. Sí, Lisbeth. Me lleva a pensar un poco sobre que a veces ponemos como que nuestros propios prejuicios personales, en el aspecto de que cuando tienes al consultante enfrente, quizá ahí viene con una historia algo difícil, ¿no? Verbalizar o algo así, ¿no? Entonces tú le preguntas, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿No? Y no quieres tocar como que ese punto, pero a la vez necesitamos saber el por qué están ahí, ¿no? Muchas veces me pasó al principio de que dices, bueno, lo hablamos cuando tú te sientas bien, ¿no? O cuando tú quieras hablarlo. Pero el atrasar eso hace que también la persona pues no pueda tener los recursos que necesita, ¿no? Y es como dijiste hace rato, o sea, fragilizarla y si no le preguntamos todo eso, pues también es una falta de respeto porque no estamos poniendo a la persona de primero, ¿no? No sé si me di a entender. No, totalmente, va perfectamente alineado con todo lo que hemos estado discutiendo. O sea, muchas veces al nosotros limitarnos a través de una propia experiencia nuestra como terapeutas que nos está diciendo alarma, nos impedimos la exploración de cosas que son necesarias explorar para darle al consultante lo que necesita para cambiar. Entonces eso es fragilizarla desde un miedo nuestro. No quiere decir, si sientes miedo, aviéntate, porque también el miedo trae una información, te está diciendo algo. Es más bien como decir, si sientes miedo, explóralo. Si sientes miedo, conócelo. Si sientes miedo, escucha qué información te está diciendo que no podrías saber de ti misma o de ti mismo como terapeuta si lo bloqueas. ¿Cómo lo bloqueas? Ejemplo, quedándote callado. Es un mecanismo de evitación o de escape de ese miedo, de esa vergüenza, de esa anticipación. ¿Ok? Espero que esté quedando claro. ¿Alguien más que quiera chatear o decir algo? 5. ¿Sí, Fátima? Estaba, ahorita que dijiste la palabra fragilidad, fragilizar al paciente, pues es que también es una manera de fragilizarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, porque justo les voy a compartir, en la semana me escribieron para atender a un familiar que habían secuestraron a un familiar de esa persona y necesitaba una atención de intervención en crisis. No la atendí porque no tenía espacio, pero después pensé, ¿y a mí quién me atiende después de esa crisis, no? O sea, obviamente tengo mis espacios, mi supervisión y mi terapia, pero no me sentía también lista para intervenir de esa manera. Y mientras lo estoy compartiendo, siento mi corazón latir muy fuerte y siento mucha incomodidad. Muchísimas gracias por compartir, porque claro que la primera aproximación, regreso, no es decir tengo miedo, salto, lo hago. Tampoco es decir tengo miedo, definitivamente no lo hago. Creo que la primera aproximación es decir estoy sintiendo algo, que es como ahorita, ¿sabes? Y también te permite reconocer tus alcances y tus límites. Y también te permite reconocer esto que estás diciendo, Fátima. De pronto igual y me fragilizo a mí misma. Sí, también uno como terapeuta se puede fragilizar, pero también hay información ahí. Se vale decir, aunque a veces cueste mucho trabajo, yo ahorita no me siento preparado o preparada para atender esto. Necesito seguir explorando. No es nunca voy a estar preparado o preparada, nunca voy a poder. Es quiero seguir explorando porque ahorita mi experiencia me está diciendo algo. Y esa experiencia es a la que le estoy llamando la brújula en el interior. Es muy fácil confundir, ahí les va algo bien importante y bien padre. Es muy fácil confundir esta onda de la brújula en el interior con decir, significa que tengo que hacer tal cosa, significa que tengo que hacer aquella otra cosa. Ok, entonces si siento tristeza,
tengo que levantarme de la cama en ese momento. Si siento culpa, tengo que hacer algo que me la regule o me la elimine en el momento. Si siento felicidad, tengo que salir y bailar X, Y, Z. Si siento X emoción, tengo que hacer esta cosa. Ya entendí lo de la brújula en el interior. Quiere decir que cuando contacte con esta experiencia, corresponde llevar a cabo cierta conducta. Cuando a lo que yo en realidad me estoy refiriendo con la brújula en el interior, es que cuando contacto con cierta experiencia, puedo, no tengo que, puedo detenerme a sentir y escuchar a esa experiencia. Es un cambio bien sutil, pero bien importante. Contactar con una experiencia interna no implica necesariamente que tengo que hacer algo al respecto. Implica que tengo la posibilidad de sentir y contactar hasta que me dé la información que me tiene que dar y entonces quizás elegir qué hacer. Pero no nos podemos saltar el paso de sentir, de contactar y de escuchar lo que esta propia brújula está queriendo decir. Entonces regreso a esta idea de osadía. Fíjense, como para ir cerrando en círculos lo que abrimos desde el principio. Cuando hablo de osadía, me refiero a encontrar los límites que están alrededor, de no atreverme y no llegar a lo que quiero llegar, a lo que creo que tiene propósito conocer de la consultante que tengo enfrente, el límite, digamos, inferior de la osadía y el límite superior de la osadía, que ese también se conoce palpando. Entonces, desde este lugar, se abre un camino para explorar y para vincularse con las personas desde un lugar del que normalmente no nos atrevemos a vincularnos, pero que es muy efectivo para darle atención a las necesidades que me plantean en la terapia. Espero que vaya quedando más claro con lo que hemos explorado, cuál es la definición ya práctica, cómo se hace experiencialmente en la sala de terapia este ejercicio de osadía. Tiene que ver mucho con conocerme a mí mismo o a mí misma también. Porque ¿cómo le puedo ayudar o enseñar a alguien a conocerse y explorarse si no me atrevo a explorarme yo? Entonces, quiero abrir otro pequeño ejercicio, que es un contraste experiencial en la alianza. Necesito una voluntaria o un voluntario, pero pues no sé si alguien quiera participar de las personas que no han participado. Jimena, Lucrecia, Carol, Elizabeth, Rosa, alguien que diga yo, o si no, voy a elegir. Ok, voy a elegir a ver, a David. ¿Estás por ahí? No está David. Va, Fátima. Vamos a pensar en la mejor y la peor de las alianzas. ¿Qué es esto? Piensa en tus consultantes actuales o pasados. Una de esas personas con las que dices, wow, esta interacción terapéutica que tengo me hace sentir, no voy a decir cómoda, aunque sí puede ser cómoda, no es algo negativo sentirse cómodo con alguien, lo contrario, pero más que cómoda quiero enfocarme en me hace sentir con confianza, me hace sentir seguridad en lo que está pasando en la sala de terapia. Denme un segundo porque se están apagando mis audífonos. Los voy a cambiar. Un segundito, ¿eh? Pero mientras voy pensando en eso, voy a seguir hablando. Ve pensando en una relación o una alianza terapéutica en la que te hayas sentido sumamente conectada y sumamente segura de lo que estaba ocurriendo. Aunque a veces hubiera incertidumbre, que tuviera esta cualidad o esta característica de hacerte sentir segura. Y también, a ver, alguien hábleme para ver si escucho. Hola. Ahí está, perfecto.
Y también piensa en los mismos términos, pero lo opuesto, un marco de oposición. En la peor de tus alianzas, de consultantes presentes o pasados, una de esas alianzas que hayas dicho, no me siento cómoda, esto no me está gustando, esto no me está funcionando. Ajá. ¿Ya? Va. Cuéntame un poquito, Fátima. ¿Cómo fue tu experiencia con la mejor de tus alianzas? Bueno, con alguien con quien me sentía cómoda, que fluía y hubo un cambio. Era una chica, teníamos más o menos la misma edad, ¿no? Y era alguien con quien era muy sencillo entrar, cuestionar, ¿no? Y era muy abierta para hablar las cosas que estaba sintiendo, que estaba viviendo. No ponía, desde mi perspectiva, tanta resistencia. Okay. ¿Y la peor? No quiero decir que es un tema de edad, pero bueno, una chica, una niña de 12 años que fue muy complicado porque me hacía berrinches en la terapia, o sea, cambiaba el tono de su voz, ¿no? Era muy complicado inspeccionar o descubrir cosas, ¿no? Porque todo el tiempo el tono de voz era desde un berrinche, ¿no? Como es que lo recuerdo y me da como algo raro. Mucho, o sea, me molestaba, me sentía muy molesta, Sí. no podía preguntarle nada porque lo único que quería era regañarla para que hablara bien, ¿no? Y que expresara de una manera diferente lo que estaba viviendo. Eso, como que eso me provocaba mucho, como ponerme como mamá regañona con ella. Sí. Ahora, chécate esto. En estos dos puntos de contraste, en cualquiera de los dos puntos de contraste, podemos encontrar instancias de osadía. Con la peor de tus alianzas, casi cualquier movimiento terapéutico que hicieras, casi cualquier pregunta, casi cualquier interacción verbal, parecía estar transgrediendo algo que a ella no le gustaba. Casi cualquiera era como si estuvieras todo el tiempo siendo demasiado osada. Mientras que en la mejor que me describiste, era como si no hubiera límites, casi. Como si no hubiera nada de lo que hicieras fuera transgresor, gozado o pusiera en riesgo la alianza o la apertura de esta persona, ¿cierto? Esas son las diferencias, pero ahora quiero encontrar las similitudes. ¿Cómo podrías saber si estás siendo osada en la mejor de las alianzas y en la peor de las alianzas, siguiendo esta onda que le estoy llamando esta brújula interna de la experiencia? ¿Qué cosa de lo que tú experimentas te puede dar información de que estás en ese sweet spot, en ese justo medio que te permite osarte, atreverte? ¿Qué experiencia interna? Piensa en la mejor de tus alianzas. ¿Hay algo que igual no te hayas en algún punto atrevido a preguntar y cómo te sentías? Pues yo no, es que cuando mencionaste la brújula interna, pensé que sentía mucha compasión hacia esta consultante y sus experiencias dolorosas como que me hacían sentir que de alguna manera conectaba y preguntaba, pienso sutilmente, ¿no? No sé, y creo que eso, no sé, no sé, como que no, sí entiendo la parte de Sí, la osadía, pero no me sentía como en como, como luchando con la otra chica, claro, me sentía claro. luchando, ¿no? Contra toda la corriente.
Igual aquí mi punto es, sí, porque es muy contrastante. Igual aquí mi punto es, creo que de todas formas, incluso en la mejor de nuestras alianzas, podemos encontrar sitios de exploración que van más allá de la comodidad. Alguna pregunta, algo que no haya sabido de ella, algún movimiento que no se atreviera a hacer, algún cambio que no estuviera dispuesta a ejecutar, ¿cómo lo abordas? Entendí algo distinto, ¿no? Como que Ajá. con ella no le gustaba hablar de su mamá. Ándale, ahí está. Ajá. Y entonces, sí, en algún punto cuidé no hablar de la mamá. Era algo que pasaba, ¿no? Aunque se notara Sí, que algo había sucedido, sí tenía como una burbuja, ¿no? Y no se tocaba. sí. Ese es el mismo punto. Esa burbuja, contactarla desde la experiencia, con compasión, con tacto, con cuidado, trae consigo una sensación o una experiencia similar que todo lo que cualquier otra cosa que trabajaras con la otra consultante se sentía. Es este sitio en donde dices, cuidado, puedo estar poniendo algo en riesgo, entonces mejor no lo toco, mejor. Ahora, con la otra, pues te genera mucha frustración porque todo era una zona insegura, todo era una zona de riesgo, ¿no? Y con ella nada más. Pero a lo que voy es que acceder a esos puntos, muchas gracias, Fátima, por la participación. Acceder a esos puntos viene acompañado de una experiencia parecida, que es la experiencia de animarme a decir algo que normalmente no me atrevo a decir. Esto nos lleva a llevar las cosas al límite, no fuera del límite. No transgreder, violentar o traspasar el límite, sino conocerlo, explorarlo y reconocerlo una vez explorado. Explorar tus límites con curiosidad permite primero conocerlos y después expandirlos. ¿Para qué quisiéramos expandir nuestros límites? En una palabra, para crecer. Ser osado significa tocar con toda tu experiencia el límite de tu área de comodidad. No significa vulnerarla, tampoco significa permitir que te detenga o te limite, sino tocar con toda la experiencia en dónde está esa área de comodidad, qué tanto me hace sentir cómodo y qué tanto me hace sentir incómodo. Y entonces puedo trazar mis límites. No puedo trazar mis límites si no conozco los dos lados, el lado de adentro y el lado de afuera. Entonces vamos a regresar a las 3 preguntas. No sé qué tantas personas todavía estén como en interacción, pero me gustaría que las personas que ahorita están en interacción se animen a contactar con estas preguntas, ¿ok? David, ya te veo por ahí. ¿Nos quieres compartir la pregunta 2? Una Sí, pregunta que te harías a ti mismo desde este espacio de satisfacción íntima de la curiosidad. se ve muy negro. ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué estás pensando hacer en el futuro? Ok. ¿Por qué Esa es. esa pregunta crees que como que contacte un punto de curiosidad? ¿Qué se siente? Pues creo que la he estado evitando en algunas situaciones y pues necesito sentarme a enfrentarla. Ok. Y ahí la pregunta ¿es una pregunta que se va a contestar sentándote a pensarla o de alguna otra forma? Sí, como viendo mis opciones. Ok, genial. Gracias, David. Edith, compártenos la pregunta 3. Una pregunta que le harías a todos tus pacientes aunque cueste trabajo. ¿Seguirías en consulta conmigo sabiendo que no tengo experiencia? Ok, es una gran pregunta. Sí. O sea, sí, creo que toca muchas cosas importantísimas y te agradezco mucho el compartirla. Ahora, chéquense este punto y con esto vamos a ir cerrando. Cualquiera de estas 3 preguntas no son preguntas que necesariamente le necesitemos hacer a los demás. Son preguntas que generan una experiencia con la que es importante ponernos en contacto. Son preguntas que nos abren puertas de dudas que podemos tener con respecto a nosotros mismos o a nosotras mismas.
esta experiencia de los límites y de poder trascenderlos y expandirlos y explorarlos y conocerlos, no tiene que ver con que a fuerzas sean respuestas que vienen de afuera, sino que son preguntas que nos invitan a saber qué nos está pasando. Y ya esa información es todo lo que necesitamos muchas veces para poder continuar haciendo las preguntas hacia afuera. Esa es la brújula. Eso es lo que nos va a determinar si es apropiado o no es apropiado. Y también la respuesta de la persona que tenemos enfrente nos va a dar un chorro de información. ¿Ok? Entonces, tenía planeada una demostración de cómo engarzaría todos estos temas en una breve interacción terapéutica. No sé si alguna persona esté interesada en participar en un juego de rol de cómo se hace esto en la interacción terapéutica. Si no, podemos ir pasando a las conclusiones y a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene muchas ganas de participar para dar la demostración, también puede ser. Lo dejo abierto, yo espero. Yo. Órale, Lisbeth. Entonces, lo que quiero que hagamos a continuación, voy a dejar de compartir pantalla tantito. Lo que quiero que hagamos a continuación, Lisbeth, es, ¿tienes posibilidad de prender cámara o no? Para saber nada más. Lo que pasa es que no, o sea, se ve así súper fea. Ok, está bien. No pasa nada. Pero entonces te voy a pedir que dejes el micrófono abierto. Vamos a hacer una interacción breve de 10 minutos, ¿no? Aprox. Y en esta interacción yo voy a empezar como, sí, como no te conozco, la verdad, voy a empezar orgánicamente, como si quisiera empezar a conocerte en una interacción terapéutica, ¿vale? Ok. Quiero que hagas, para que esto sea más accesible para ti también, que hagas un juego de rol. Es decir, no voy a estar entrevistando a Lisbeth. Piensa en algún consultante o en alguna consultante con quien te haya costado trabajo interactuar en algo, o quien quiera, no tiene que ser difícil. O sea, alguien que te venga a la mente que así ya sé a quién puedo personificar, ¿va? Ok. ¿Ya lo tienes? Ya. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Listo, Mario. Vamos a empezar. Hola, Mario. Cuéntame qué te trae por acá. ¿En qué te puedo ayudar? Pues, no sé. O sea, tengo muchos... me distraigo mucho. Tengo muchos reportes en la escuela y como que escucho muchas voces en mi cabeza. ¿Qué edad tienes, Mario? ¿Me escuchas? ¿Qué edad tienes? Tengo 15 años. Y de eso que me estás contando, ¿qué es lo que más te molesta realmente a ti? Porque pues por tu edad y todo, me imagino que muchas de esas cosas deben de tener que ver más con los regaños y con la lata que te dan los maestros, los directores y tus papás, que con algo que realmente a ti te esté molestando, ¿no? Pues solo porque tengo muchos pensamientos en mi cabeza. Eso te molesta a ti. A veces. Mm. Siento como que no tienes ganas de hablar conmigo. Es que tengo sueño, me acabo de levantar. Pero no contestaste. Bueno, no te pregunté. ¿Te puedo preguntar algo muy directo? Sí. ¿Tienes ganas de estar aquí? Sí. ¿Cómo sabes? Porque mi mamá me preguntó si quería venir. Como tengo un papá que tiene esquizofrenia, pues me da un poco de pendiente a mí y a mi mamá que tuviera eso, pero pues le dije que sí, no estaba en contra. Ok. No sabía eso de tu papá.
Ha de ser una presión medio difícil. Cuéntame un poquito. ¿Qué es lo que más miedo te da de la esquizofrenia, ya que tienes un familiar así? Pues que yo la pudiera tener, pero realmente mi papá no es como que lo sienta como un papá, simplemente por esos antecedentes. ¿Cómo es eso de no sentir que tu papá es tu papá? Pues vive en la casa con nosotros, pero es muy ausente, o sea, solo está ahí. Ya. ¿Y eso es lo que más te afecta? Porque hace ratito te preguntaba como qué es lo que más te afecta y por qué justo tomaste la decisión de venir acá. ¿Sientes tú que eso sea de las cosas que más te están afectando ahorita en tu vida? Pues un poco y que el maestro me regañe, que el psiquiatra haya dicho, me haya diagnosticado con depresión en la primera sesión Mm. y ya. Ay, qué gacho lo del psiquiatra. Bueno, porque siento que igual necesitaríamos un poquito más de una sesión yo contigo para poder realmente saber qué es lo que necesitas, pero igual quiero aprovechar, dime esto, no lo pienses mucho. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar si yo te puedo ayudar? Pues que no me regañe mis maestros. ¿Quieres que te ayude con eso? Me sé unos buenos trucos. Sí, ¿Sí? sí. Primero tengo que entender por qué te regañan. Bueno, ellos dicen porque reto al maestro, pero el maestro no se da cuenta que tiene preferencias con un compañero que tiene discapacidad, pero sí tiene discapacidad, pero a la vez él hace todo en mala onda. Y pues como yo le digo al maestro que es injusto, a mí me regañan, me mandan me mandan reporte por retar al maestro. Citaron a mi mamá, pero yo rompí el citatorio porque no se me hace justo. A mí tampoco. Qué bueno que lo hayas roto. Y mi mamá no, igual me dijo que pues trataría de hablar con los maestros, pero me hacen sentarme hasta el principio de la clase y pues a mí no me gusta porque no tengo con quién hablar. Entonces lo mejor que podría pasar es encontrar formas de que ya no te estén dando lata con eso. Sí, ¿Qué piensas de que te diga que qué bueno que rompiste el citatorio? Porque genuinamente lo pienso, me parece que ha sido genial que hayas roto ese citatorio si te pareció algo injusto, pero quiero saber tú qué piensas en términos de que te regañen o te dejen de regañar. ¿Qué onda con esas conductas justas? pues es que este maestro pues solo pone al compañero que no lo toquen. O sea, es como que por su discapacidad creen que él es bueno. Ok. Y entonces romper citatorios, ¿ayuda o no ayuda a las técnicas para evitar que te estén regañando? No, pero lo hice en ese momento porque estaba molesto. Sí. ¿Y haces ese tipo de cosas cuando estás muy molesto? Quiero entender exactamente qué es lo que está generando que te regañen para que juntos encontremos la forma de que te deje de ocurrir. Me está surgiendo duda de si hacer cosas cuando estás muy enojado ayuda a que te dejen de regañar o hace que te sigan regañando. Pues no hace que me dejen de regañar ni nada, simplemente lo hice porque me enojé, me pareció muy injusto, pero a la vez pues el maestro pues ya se la agarró conmigo, porque yo le digo las cosas que yo pienso. Sí. Pero entonces, nada, recuérdame algo. Estamos buscando ahorita de entrada estrategias para que te dejen de regañar, ¿correcto? Sí, Romper citatorios no es una estrategia que haya ayudado a que te dejen de regañar. Es justo porque estás molesto y porque lo que está ocurriendo no debería de pasar. Pero más allá de la justicia, romper citatorios no está ayudando para que te dejen de regañar. ujú. Entonces, Pues es que simplemente lo sentí injusto. ajá. Pero más allá del sentimiento de injusticia, ¿estamos buscando estrategias para que te dejen de regañar?
Sí. ¿Romper citatorios ayuda a eso? No. Ok. Ay, qué difícil. Estamos en un dilema. La justicia versus el tipo de experiencia que que quieres tener en la escuela. ¿Por dónde nos iríamos? Pues es lo que no sé, o sea, Ajá. si a mí me preguntaran, pues yo le diría al maestro que no ve que el compañero con discapacidad hace las cosas Ajá. adrede. Sí. Y seguro va a haber opción para que tú le digas eso. Pero ahorita las opciones que estamos explorando no han servido para que tú te puedas expresar y ser escuchado. Más bien te llevan a regaño tras regaño tras regaño. Yo creo que si encontramos una estrategia para que en vez de que te regañen, te escuchen, vas a pasar una mejor experiencia en la escuela. Pero no sé, tú dime. Pues sí, Muchas gracias, Lisbeth. Lo vamos a dejar hasta acá en este momento. ¿Ok? ok. Ahora quiero, antes de que compartan los demás qué observaron o qué notaron, quiero que me compartas tú, Lisbeth, ¿en qué punto crees que haya estado intentando contactar con esta dificultad? Explorar como el límite de hasta dónde, qué alcance están teniendo mis preguntas y poder llevarlo un poquito más allá. ¿Qué notaste tú en el ejercicio? Realmente que pues es o sea, entre el paciente y el consultante o en esta interacción. En la interacción que tuvimos tú y yo, donde tú eras consultante, ¿qué observaste como desde la perspectiva de la psicóloga, pues? O sea, a mí me dio la impresión que como que te quiere ayudar, pero hay más variables por fuera que me lo impiden, ¿no? Obviamente no es el procesamiento que tiene este paciente, Ujú, ujú, pero como, o sea, coloquialmente no me puedes ayudar. ujú. ¿Y qué tipo de preguntas hice para intentar encontrar acuerdos en donde aparentemente no había? Me parecieron un poco más exploratorias de saber pues el entorno, pero también de los recursos de la persona que tenía, ¿no? Ujú. ¿Alguien más observó alguna pregunta que yo haya hecho para intentar establecer un acuerdo inicial, una alianza, un punto de comunidad en donde diga, a ver, creo que tenemos el mismo propósito? ¿Alguien vio algo? ¿Qué sería lo mejor si te pudiera ayudar? Ándale. ¿Qué sería lo mejor que te podría pasar si yo te llego a ayudar? Hubo otro que le dije, ¿estaríamos o no de acuerdo en que ya no quieres que te regañen? Que justo se derivó de esa pregunta. Y ahí empecé a intentar hacer vínculo con, tenemos un propósito en común, pero nuestras técnicas de aproximarnos a ese propósito son diferentes. Como una desesperanza creativa, decir, lo que estás haciendo hasta ahorita no está funcionando para ese propósito. Claro que hay un chorro de variables externas incontrolables, una situación bien compleja, pero ¿qué de lo que está pasando está en tus manos para poder llegar a un cambio? ¿Te está sirviendo discutir con el maestro, reclamar o romper reportes? Y la respuesta fue no. Entonces ahí podemos decir, bueno, ¿qué sí podemos hacer? Y sí, suena un consultante difícil y un contexto bastante complicado, pero aquí el punto es hacer alianza con lo que sí puede ocurrir en la sesión y con lo que sí puedo explorar, aunque me cueste trabajo, para llegar a un acuerdo. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular. Muchísimas gracias, Lisbeth. Vamos a recapitular. De nada. Con esto llegamos al fin del webinar del día de hoy. Les agradecemos muchísimo, tanto Humberto como un servidor, por habernos acompañado. Les invitamos a que a partir de ahora se metan a la plataforma, si todavía no lo han hecho, redcontextual.mx, y muy pronto recibirán notificaciones sobre nuestro primer evento, digamos, colaborativo en términos de discusión y de foros que estamos formando. ¿Sale?
Entonces, les agradecemos muchísimo su participación. Espero que tengan una excelente mañana.